bienvenidos a las buenas nuevas para todos. Buenas nuevas, Padre. Buenas nuevas, hermanas, buenas, amables amigos, fetevidentes, y no estoy excluyendo a nadie, sino digo amigos, amigas, amiguitos, amigos enfermos, amigos discapacitados. No estoy excluyendo a nadie. Con decir bienvenidos amigos estoy incluyendo a todos. Esa es mi manera de pensar. Si otro piensa diferente a mí, al menos respéteme. Yo lo respeto a usted, respéteme a mí. Padre, qué bueno tenerlo aquí, Padre. Bueno. Padre, ¿cómo está, cómo le ha ido en toda esta cuaresma? Bien. Gracias a Dios y a la Santísima Virgen María y a los ángeles y a los santos que interceden por nosotros. La Iglesia Celestial, a todos los que interceden. Qué bueno, Padre, porque es un tiempo realmente de oración, ¿no? Uno le dedica más tiempo al Señor. Yo estoy dedicándole más tiempo al Señor. Me he propuesto eso, ¿no? En las noches estoy orando más al Señor para que me dé su gracia. Amén. No es porque la cuaresma es para eso, sí. Para orar más, para rezar más, para ayudar más al prójimo, y para también volvernos hacia la palabra de Dios, con P mayúscula, como decía el Papa Francisco al inicio de la cuaresma, ¿no? La cuaresma es un tiempo, ante todo, de dirigirnos hacia la palabra con P mayúscula. Y lo bueno es vivir la cuaresma, ¿no? Con el corazón, ¿no? Como hemos dicho en otros programas, porque definitivamente que si no vivimos, ¿no? Con las recomendaciones de la iglesia, ¿no? Con todos los consejos que nos dan los sacerdotes, realmente la Pascua no la vamos a vivir. Si no lo vivimos desde ahora en todo este tiempo, ¿no? Que se nos da, no vamos a vivir la Pascua, ni la Semana Santa, Jueves Santo. Así que también es una invitación a que realmente tomamos pues el tiempo de la conversión y de la cuaresma en serio, siempre iniciando, Padre, desde la penitencia interior, ¿no? Que hemos venido hablando y que queremos también compartir pues en este programa de las buenas nuevas acerca, ¿no? De la penitencia interior. Padre, ¿qué nos puede compartir acerca de este tema? Bueno, hermana, que estamos en cuaresma, y la cuaresma es un tiempo de penitencia por excelencia. Siempre debemos hacer penitencia por nuestros pecados y los pecados de los demás. Porque como dice el apóstol Pablo, ¿no? Que él comparte en su carne lo que falta a la pasión de Jesús, porque él asociaba su sufrimiento a los sufrimientos de Cristo en la cruz, que el sufrimiento de Cristo en la cruz es un sufrimiento expiatorio. Si yo asocio a los sufrimientos de Cristo mis sufrimientos, mis pruebas, hombre, yo estoy haciendo un apostolado también para la conversión de las almas, y de las almas también en beneficio de las almas del purgatorio, que también muchas veces las olvidamos, ¿verdad? Sí, esos sacrificios, como usted bien dice, me gustó ese costejo, son sacrificios ocultos. Realmente porque los hacemos por nosotros mismos y por los demás, pero realmente siempre van de la mano, ¿no? de que solamente Dios sabe qué le estamos ofreciendo por nuestros pecados, ¿no? Y realmente orar para que el Señor nos muestre en la medida que hemos ofendido al Señor qué tipo de penitencia podemos hacer, ¿no? Hasta dónde estoy arrepentida de los pecados que he cometido, y que realmente pedirle al Señor que nos ilumine a la luz del Espíritu Santo cómo debemos vivir la cuaresma y qué penitencia uno puede hacer para uno mismo y, como usted bien dice, mira, para las almas. Este tema es importantísimo, hermana, porque cuando se habla de penitencia se piensa más en la penitencia exterior que en la penitencia interior. Y la doctrina de la Iglesia Católica, que estamos para instruir, para formar, ¿verdad?, insiste más en la penitencia interior que en la penitencia exterior. Cuando hablamos de penitencia interior, estamos hablando de un arrepentimiento, de un cambio, de una actitud de conversión interior. Y las obras de penitencia exterior, ¿verdad?, no es que no sean importantes, sino que vienen a consecuencia de
la penitencia interior. Entonces fíjate, el Catecismo de la Iglesia Católica dedica 4 párrafos a la penitencia interior. Y quisiéramos empezar con el primero, a ver si lo vemos ahí en pantalla, el número 1430. 1430 dice: como ya en los profetas, la llamada de Jesús a la conversión y a la penitencia no mira en primer lugar a las obras exteriores, el saco y la ceniza, los ayunos y las mortificaciones, sino a la conversión del corazón, la penitencia interior. Sin ella, las obras de penitencia permanecen estériles y engañosas. Por el contrario, la conversión interior impulsa a la expresión de esta actitud por medio de signos visibles, gestos y obras de penitencia. La penitencia interior es una reorientación radical de toda la vida, un retorno, una conversión a Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces fíjate, cuando se habla de penitencia interior, estamos hablando del cambio de corazón. Y ese cambio de corazón, cambio de vida, cambio de actitud, cambio de mentalidad, es más importante que las obras exteriores. Las obras exteriores deben ser una expresión del cambio de corazón, del cambio de mente. Porque si no, estaríamos cayendo en los errores de los fariseos, que pensaban que con largas oraciones, que con el diezmo, que con el ayuno, ya manifestaban su arrepentimiento de pecado y su conversión a Dios. Y Jesús corrige esa mentalidad. No es que no debamos ayunar, no es que no debamos privarnos de los placeres. Eso es secundario. Lo primero es cambiar el corazón, amar, perdonar, dejar a un lado aquellas cosas que ofenden a Dios, aquellas cosas que no marchan bien. Eso es lo primero. ¿Y dónde aterriza eso? Hombre, en la confesión. Porque la persona que no se confiesa frecuentemente, ¿cómo va a manifestar su cambio de vida y su arrepentimiento? Y es por eso, querida hermana, que si hay algo uno le debe prestar mucha atención, es buscar la manera de confesarse. Y frecuentemente, al menos una vez al mes. Dijo la Santísima Virgen en una ocasión en Medjugorje que no existe en la tierra una sola persona que no tenga necesidad de confesarse al menos una vez al mes. Entonces, la confesión es importante. Sí, porque los pecados son como yugos que uno lo van jalando, lo van Pero jalando. también, hermana, cuando la gente se va a confesar, dice, bueno, yo soy feliz, yo no tengo problema, yo me llevo bien con todo el mundo, yo creo en Dios. Padre, ¿le sucede Ay, frecuentemente? hermana, uno tiene que revestirse de paciencia, porque Explicar. si esa es la mentalidad, la confesión no entra allí. La confesión es para pedir perdón por los pecados que hemos cometido. Y uno tiene que tener conciencia de cuáles han sido esos pecados. Y los pecados que obviamente todos los días estamos cometiendo, ¿no? Claro. Mire, una manera práctica de descubrir esos pecados. Lo decimos en el yo confieso en la misa, ¿no? Yo confieso ante Dios Todopoderoso que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Ahí estamos hablando de 4 clases de pecados. Pecados de pensamiento. Entonces uno tiene que ponerse a pensar cuáles son mis pecados de pensamiento. Cuando mis pensamientos no van de acuerdo a la palabra de Dios, a lo que Jesús enseña. Así como tengo pensamientos buenos y positivos, también tengo pensamientos malos, negativos, y que ofenden a Dios. Por ejemplo, las ilusiones, dice San Ignacio de
de Loyola que las ilusiones son malas y nocivas y hay que rechazarlas todas. No así, ¿verdad? Los ideales, que es otra cosa. Los ideales, ¿verdad? El albergar buenos pensamientos positivos de virtud. Pero las ilusiones sí dice que son perversas, dice San Ignacio de Loyola. Entonces, pensamientos, los pensamientos, palabras, cosas que digo con mi lengua, pensamientos, palabras, obras, ya comportamientos, acciones concretas con las cuales he ofendido a Dios. Y omisiones. Es decir, cuando dejé de hacer lo que como cristiano debía haber hecho, pequé. Entonces, ¿cuáles son mis pecados de pensamientos, palabras, obra y omisión? Ya. Basta que me ponga a pensar en eso y voy a encontrar materia para pedirle perdón a Dios en la confesión. Que cuando, o sea, tenemos la oportunidad de hacer el bien y no lo hacemos, es el pecado de omisión también. Y cuando no corregimos, también cuando dejamos que el mal... Mira, un pecado de omisión que la gente comete con frecuencia y no confiesa, poder ayudar más a la iglesia y poder dar más de mi dinero a la iglesia y no lo hago. Es un pecado. O cuando nos queremos hacer de la vista gorda. O a los pobres, no defraudar a los pobres en sus necesidades. Eso es un pecado de omisión. Y también cuando uno pierde el tiempo, ¿no? Porque realmente, como también dice la Virgen en sus mensajes, como que este es el momento que yo tengo la oportunidad para hacer tantas cosas, pues ahora que estoy viva, ¿no? Y eso se da mucho en los funerales. Si yo hubiese tenido el tiempo, si yo hubiese hecho... Así es. Entonces, cada vez que uno va a los funerales, como que uno siempre escucha eso. Y eso, igual cuando uno va a un funeral, eso le ayuda a uno también, ¿no? Pero realmente eso le pone uno a meditar cómo realmente estoy viviendo mi vida, pues, cómo realmente me estoy entregando a la oportunidad que el Señor me da, ¿no? Y de amar a todos, ¿no? Ahora, aquí es importante recordar, querida hermana, que Dios es infinitamente misericordioso. No importa cuán graves sean nuestros pecados, Dios está siempre dispuesto a perdonar. Y uno no puede desconfiar de la misericordia de Dios porque también eso sí es un pecado gravísimo. Y por eso dice Jesús que hay unos pecados que no serán perdonados. Es los pecados de la desconfianza. Porque si yo no quiero que Dios me perdone y no creo que Dios me pueda perdonar, entonces por supuesto que no lo va a hacer. Entonces, no importa cuán grave sea el pecado, Dios está siempre dispuesto a perdonar. Y cuando Dios perdona, ¿verdad? Uno también se debe perdonar. Porque si Dios a mí me perdona y yo no me perdono, también no estoy viviendo el sacramento de la reconciliación. El sacramento de la reconciliación es un sacramento hermoso, ¿no? Porque Dios me perdona, la iglesia me perdona, y yo además perdono a aquel que me ha ofendido, y yo estoy dispuesto también a pedir perdón. Es el sacramento del perdón, como también dice el catecismo de la Iglesia Católica. Sí. Bueno, Padre, vamos a una pausa y continuamos. Volvemos en las buenas nuevas para todos, pues hablando de la conversión, ¿no? Y de la penitencia interior, ¿no? Y que también es un tiempo propicio, como usted bien decía, Padre, ¿no? De confesarnos y de confiar en Dios, de confiar en su infinita misericordiosa, que era lo que usted estaba hablando, ¿no? Hace unos minutos atrás. ¿Y entonces? Bueno, Padre, que yo pienso que eso me hace meditar muchísimo en el diario, pues, de Santa Faustina Kowalska,
que habla muchísimo sobre la misericordia. Y también me ponía a pensar que este tiempo es tan bonito para hacer las obras de misericordia, ¿no? Pero siempre teniendo una buena disposición de hacerlas y teniendo el alma confesada, ¿no? Porque también hacemos muchas obras, pero como usted bien dice, si no nos hemos confesado, esas obras no tienen como mérito ante Dios, ¿no? Y por eso es tan importante empezar desde la penitencia interior para después entonces hacer las cosas exteriores que la iglesia y el Señor nos piden, pues. Es que lo primero es esto, ¿no? El cambio. Aceptar el proyecto que Dios tiene para mí. Dios tiene un proyecto de amor para cada uno de sus hijos. Ese proyecto de amor se realiza cuando yo vivo en comunión con Dios. Cuando yo vivo en comunión con Dios, hombre, cuando yo me reconcilio, si no vivo en enemistad, como hoy día gran parte de la humanidad vive en enemistad con Dios. Un ejemplo de esto, la hermosa parábola del Padre Misericordioso, ¿no? Que el hijo se va de la casa del padre, malversa el dinero con prostitutas, dice el término griego de Lucas, mujeres de mala vida, en parrandas, en fiestas. Imagínate la herencia. Es una herencia, yo creo que en el contexto de la parábola, hoy día podría ser una herencia millonaria. Un padre que tiene una hacienda donde hay un cuerpo de baile, porque ahí dice que había un cuerpo de baile que iba a danzar al hijo cuando regresó, donde hay Banquete. empleados, súbditos, jornaleros. O sea, era una finca millonaria, o sea, en el lenguaje de hoy, en la mente. Ese chico, pongámoslo a nuestra mentalidad, pudo haberle tocado hasta $500,000 o quizás Imagínese. $1,000,000, dependiendo en qué parte de Panamá hubiera estado esa finca. Y entonces este chico bota ese dinero con el sexo. Y Jesús habla ahí de esto de las prostitutas, es porque Jesús quiere que sus interlocutores sepan que una de las grandes tentaciones del dinero es precisamente utilizarlo para el placer sexual. Entonces el chico había botado el dinero con el sexo. Y esto obviamente, un chico que según el entorno de la parábola pudo haber sido hasta virgen y pierde la virginidad por haberse ido de la casa del padre, malbarata el dinero del padre con prostitutas, con fiestas, Y y joven. joven. Pero fíjate, esto es interesante, cuando el chico regresa sucio con el olor a cerdos, porque estaba cuidando cerdos, el padre lo abraza y hace una fiesta y el cuerpo de baile se prepara para danzar al chico porque había regresado. Qué parábola tan hermosa. Esto es una joya de la literatura hebrea y una joya de la literatura cristiana. Digo hebrea porque, hombre, Jesús era hebreo, judío, y los apóstoles también, y viene de allí, de esa cultura. Es una joya. Y fíjense, la actitud del padre ante el abuso del chico con el dinero del padre. Y que obviamente ya la hacienda no era como antes porque había la mitad de la hacienda se la dieron al hijo, malbarató el dinero. Y el padre lo perdona, lo abraza, hace una fiesta. Eso es lo que hace Dios con nosotros en el sacramento de la confesión. Eso mismo es. Eso, Dios nos manifiesta su amor, nos manifiesta su misericordia, perdona todo. Yo no sé por qué la gente no se confiesa. ¿Y por qué viven con ese sentimiento de culpa, de cosas que hicieron? No entiendo. Y no hay nada que dé tanta paz al alma como la confesión. El yoga es un engaño, porque el yoga te lleva a un vaciamiento para encontrar ese equilibrio, esa armonía interior con un vaciamiento de la mente, poner la mente en blanco, la meditación trascendental y estas cosas. Y digo que es un engaño porque el yoga no perdona los pecados.
También el terapeuta, el psiquiatra o el psicólogo te puede dar consejos excelentes y se necesitan en algunos casos. Pero también eso puede ser un engaño o una terapia paliativa, porque realmente, en realidad no va a tocar la raíz de una de las razones por qué mucha gente vive atribulada, porque ha vivido en pecado, porque ha ofendido a Dios, porque ofendiste al prójimo, porque ofendiste tu dignidad, y no será hasta que hagas una buena confesión cuando realmente descubras ese equilibrio interior, esa armonía, esa paz. Sí, lo bonito es que en esa parábola, o sea, lo que nos quiere transmitir en esa lectura bíblica es que Dios se ve reflejado en ese papá, pues. Porque a veces como que uno dice, pero ¿dónde está Dios? ¿Cómo lo podemos comparar? Y se nos muestra pues ese rostro de la misericordia en esta lectura bíblica, pues. Y mira, hermana, entre más la persona abre su corazón, más experimenta el gozo, la alegría y el amor de Dios. Porque hay gente que no abre su corazón, no lo abre. Y me viene con un pasaje que yo meditaba hoy, de esto en el libro de los jueces de Sansón y Dalila, ¿no? ¿Usted conoce la historia de Sansón y Dalila? Bueno, Sansón era un personaje de Yahvé, que tenía una fuerza extraordinaria, que estaba luchando contra los filisteos y no pudo derrocarlos, pero Dios se sirvió de él para enfrentar a los filisteos. Más adelante el derrocamiento vendrá con Saúl y con David, pero Sansón es una prefiguración de eso que va a venir más adelante, pero también como guerrero de Yahvé, bueno, se enfrenta al ejército de los filisteos, ¿no? Ahora, ¿por qué sacó este tema? Porque Dalila le preguntaba a Sansón en dónde residía su fuerza. Y Sansón le dice, no, le da varias excusas, ¿no? Hasta que después dirá Sansón, te voy a abrir totalmente mi corazón y decir la verdad. Era un nazir, era un consagrado. Y le abrió todo su corazón a Dalila, pero cometió un error. Le abrió su corazón a quien no debió haber abierto su corazón. Porque Dalila utilizó eso para precisamente traicionarlo, le quitó la fuerza y le sacaron los ojos. Entonces, uno no debe abrir su corazón a cualquiera. El error de Sansón fue abrirle su corazón a Dalila. ¿Y cuántos hombres no hay que le abren su corazón a una mujer? Y se forma el problema. O a un brujo. ¿Y cuántas mujeres no hay que le abren su corazón a un hombre? O a un terapeuta. O a un brujo. Y no le abren su corazón al sacerdote. Y a Jesús. Terrible. Terrible. Léanlo ahí en el libro de los jueces. Dice que le estuvo bromeando, ¿no? Y le decía que en los cordeles y que en los cueros que estaba su fuerza y que hasta que después le dijo, no hombre, es en mi consagración a Yahvé, el Nazir. Y por eso mi cabeza no ha tocado navaja. Eso es un símbolo, no es que la fuerza estaba en el cabello, sino en su consagración, en su unción. Pero el bobo le abrió su corazón a Dalila y entonces perdió su fuerza. ¿Cuántos hombres no hay que pierden su fuerza por abrir su corazón a una mujer? ¿Y cuántas mujeres no hay que pierden su fuerza, su dignidad por abrirle su corazón a un hombre que no debieron haberlo hecho? Abre tu corazón a Dios. Abre tu corazón a Jesús. Abre tu corazón al sacerdote en el momento de la confesión. Dale, ahí, para que el Señor te dé la fuerza de su amor, de su misericordia, te restituya la unción bautismal que perdiste por el pecado. Amén, Padre. Bueno, Padre, me parece una bonita moraleja ya al terminar este programa, ¿no? Terminando pues abriéndole nuestro corazón al Señor y que bueno, que es una de las llamadas pues en este tiempo de Cuaresma, así que nos despedimos, Padre. Amén. Hasta la próxima.
Exacto. Que Dios lo bendiga. Sea alabado Jesús. Sea alabado Jesús y María.